Y en esta mañana vamos a hablar acerca de cómo debemos adorar. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Existen algunas porciones de la Biblia que nos hablan acerca de la adoración. Pero yo quisiera que pudiéramos ir a una porción de la Escritura que se encuentra en Juan capítulo 4, del verso 19 al 26. Juan 4, del 19, Juan capítulo, Evangelio según San Juan, capítulo 4, el verso 19 al 26. Hablando Jesús con la mujer samaritana, dice la palabra del Señor, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Nos damos cuenta que en esta porción de la Escritura intervienen dos personas. Hay dos personas en esta conversación hablando. Una es el Señor Jesús y la otra es una mujer samaritana. Yo, como decía anteriormente, hay porciones de la Biblia donde son inspiradas por el Espíritu Santo, pero no interviene Dios directamente, ¿verdad? Pero aquí en esta porción de la Biblia nos damos cuenta que ¿quién está hablando? Está hablando Jesús, el mismo Dios está hablando con esta mujer acerca de la adoración. Sabemos que hay mucha confusión en cuanto a la palabra de Dios muchas veces. Por ejemplo, nosotros los seres humanos nos gusta mucho a veces enredarnos en situaciones y en controversias que no llevan a ningún sitio, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que dicen que el nombre de Dios es uno, ¿verdad? Solamente un nombre. No lo voy a mencionar específicamente porque a lo mejor hay personas que me están escuchando y no quiero ser tropiezo a esta comunicación, pero a veces hay personas que dicen el nombre de Dios es uno, pero sin embargo nos damos en la cuenta en la Escritura que Dios tenía muchos cualificativos: el gran yo soy, el todopoderoso, Jehová Rafa, Jehová Siquenú, Jehová Sabaón, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Nos damos cuenta el yo soy. Aquí mismo Jesús, por ejemplo, le dice a la mujer samaritana cuando está hablando con ella le está hablando acerca del Mesías, y Jesús le dice yo soy. El yo soy en la Biblia era Dios, ¿verdad? Cuando Dios envía a Moisés a Egipto y le dice: Moisés, ¿cómo iré y le diré a los ancianos? Él le dice, tú le dices, el yo soy me envió, ¿verdad? O yo soy el que soy. Y esto es un nombre también de Dios. Entonces vemos personas que se enredan en ciertas terminologías o conversaciones que no llevan realmente a ningún sitio. Entonces ahí el ser humano a veces se queda estancado en esta realidad. Con respecto de la adoración es lo mismo. Aquí esta mujer, fíjese, si nos damos cuenta de la conversación, ella le dice, vamos a leerlo, acerca de la adoración. Ella le dice en el verso 20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís
que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Damos cuenta que los samaritanos pensaban o tenían una posición de cómo se debía adorar a Dios. Y los judíos tenían otra posición. Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando las personas oraban, que se ponían de rodillas para orar, los que estaban fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, adoraban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Se inclinaban para orar hacia Jerusalén. Pero nos damos cuenta que con la venida de Jesús, Jesús cambió esta realidad. Y esta conversación nos muestra esa gran realidad. Nosotros pensamos, sabemos que la salvación viene de los judíos. Realmente Jesús también se lo dijo a esta muchacha. La salvación viene de los judíos. Pero nosotros nos damos cuenta que somos el pueblo gentil, somos gentiles. Ahora, generalmente suele pasar que puede crear en nuestra mente un conflicto. Si yo no soy judío, ¿cómo debo adorar a Dios? ¿Lo debo adorar en mi idioma? ¿Lo debo adorar en hebreo? ¿Lo debo adorar con canciones mesiánicas? ¿Lo debo adorar al Señor con otro tipo de alabanza? ¿Cómo debo dirigirme a Dios? Esto en el ser humano es una realidad. Yo no sé si usted lo ha pensado en algún momento. Es una realidad para nosotros. ¿Cómo debo adorar a Dios? Cuando oro, ¿cómo debo llamar a Dios? ¿Lo debo llamar por el nombre en español? Es tremendo. ¿Lo debo adorar o llamar, en vez de decir Jesús, decir Yeshua? ¿Verdad? En vez de decir un nombre, decir otro. O cuando yo adoro a Dios, ¿lo debo hacer en español? ¿Lo debo hacer en otro idioma? Realmente es una realidad en el ser humano. No sé si usted piensa lo mismo. Es un conflicto que se crea realmente en la mente del ser humano. Pero Jesús, entendiendo los tiempos, Jesús entendiendo la realidad de nuestras vidas, entendiendo cómo somos nosotros, Jesús, desde hace muchos, pero muchos años, trajo el ajuste a esta realidad. Y el ajuste está en esta porción de la Escritura. Es impresionante cómo hace más de 2020 y tantos años, o muchos más, nos damos cuenta en la palabra de Dios que Jesús abordó este tema. Jesús abordó este tema que hoy en día para nosotros es una tremenda realidad. Hay personas, por ejemplo, que cuando usted los ve, yo conversaba con personas que me dicen, no, porque el nombre de Dios es este. Si nosotros vamos a la realidad, el nombre de Dios, en hebreo, al pueblo de Israel le estaba prohibido mencionarlo. Estaba prohibido para ellos mencionarlo. Entonces nosotros que somos gentiles queremos de todas maneras conocer cuál es el nombre de Dios porque queremos mencionarlo. Es una cosa tremenda. El pueblo de Israel estaba prohibido porque en uno de los mandamientos dice, no tendrá por inocente al que use su nombre en vano. Y si nos damos cuenta, el nombre de Dios realmente en nuestro idioma, con el idioma hebreo no suena, porque son solamente letras. Por ejemplo, podríamos decir JH o YH. Para nosotros eso no suena. ¿Por qué? Porque no tiene vocales. Para nosotros en nuestro idioma realmente ese nombre no suena. Ahora, el ser humano le gusta enredarse. Le gusta complicar las cosas. Por eso cuando Jesús habla con esta samaritana, ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Cuando uno tiene una comunicación con una persona y entra a un punto donde hay un conflicto, puede que la comunicación se rompe. Pero qué bueno que Jesús era muy sabio. Él no entró
en esa contienda. Y muchas veces nos enredamos, o el enemigo intenta enredar nuestras mentes en ese tipo de contienda. No porque se debe guardar el sábado, porque no se debe guardar el sábado. Busque la Escritura, lo que el Espíritu Santo le muestre. No porque hay que adorar a Dios, y cuando yo adoro a Dios tengo que decir, en vez de Jesús, tengo que decir Yeshua. O cuando yo lo hago de esta manera tengo que decir, pero sin embargo nos vemos en la Escritura que Jesús nos dice la manera correcta de adorar a Dios. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo es posible? Sí, Jesús nos muestra la manera correcta de adorar a Dios. Lo mismo en español, que en inglés, que en chino, que en hebreo, que en ruso, que en cualquier idioma existe una manera correcta de adorar a Dios. Antiguamente las personas pensaban que había que ir a adorar a Jerusalén. Y yo estoy seguro que cuando muchas de las personas que están a lo mejor en lo mesiánico oran o adoran, se ponen a adorar hacia Jerusalén. Pero ignoramos esta porción de la Escritura, lo que dijo Jesús. Jesús dijo, llegará la hora cuando no adorarán ni en este monte, ni en Jerusalén. Y hoy estamos viviendo esos tiempos. Desde hace mucho tiempo estamos viviendo esa realidad. Y Jesús dijo, en el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esto es una realidad, la salvación viene de los judíos. Pero muchas personas hoy en día piensan que como la salvación viene de los judíos, yo tengo que volverme judío para alcanzar la salvación. Esto es un error. Y yo le voy a buscar el versículo donde dice algo completamente diferente. Porque Jesús dice en la Biblia que hizo de dos pueblos, hizo un solo pueblo. Quiere decir que usted no tiene ni que hablar en árabe, ni que hablar en hebreo, ni usted tiene que convertirse a judaísmo, ni usted tiene que guardar las festividades de los judíos, ni usted tiene que volverse judío para usted heredar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios. Un regalo que a través del sacrificio de Jesús nos alcanzó a nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles que antes no éramos pueblo, como dice la Escritura, y yo quisiera que pudiéramos leerlo en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios 2, 12. Vamos a estar leyendo hasta el verso 22. Efesios 2, del 12 a 22 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiere decir, en aquel tiempo antiguamente el pueblo gentil no tenía derecho ni a las promesas, ni a la salvación, ni era pueblo, ni era nada. Antiguamente no tenía derecho a nada, pero alguien nos dio el derecho. Pero dice la Biblia en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por su sacrificio en la cruz. Nosotros hemos sido hechos, éramos lejanos y ahora hemos sido hechos familiares cercanos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo
la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir esta porción de la Escritura, antiguamente no éramos pueblo, no teníamos derecho absolutamente a nada, pero no necesita usted volverse judío, porque ya Jesucristo lo unió a la familia. Ya Jesucristo, a través de su sacrificio, lo hizo con el pueblo judío una única familia. Quiere decir que usted no necesita volverse lo que ya Dios por derecho le dio. Entonces, por eso siempre digo que el enemigo intenta de confundir nuestras mentes. El enemigo intenta de confundir nuestros corazones. Intenta llevarnos por un camino donde no hace falta ir, porque ya Dios hizo un camino para nosotros, donde ya Dios estableció una línea para nosotros. Fíjense que dice en el primer versículo que leímos, en Efesios 2, a partir del 12, dice: antes éramos ajenos a las promesas, antes no teníamos derecho absolutamente a nada. Pero qué bueno que Jesucristo se sacrificó por nosotros. Antes no éramos pueblo, pero hoy somos pueblo. Entonces, ¿por qué yo tengo que enredarme en mi mente que si necesito adorar en hebreo o en español o en chino, o yo necesito, si yo en la forma como soy, en el idioma en que yo hablo, Dios me va a entender igual? ¿Quién creó los idiomas? Los idiomas los creó Dios. Y ahí le dejo un dato: cuando usted quiera aprender un idioma, yo hablo algunos, pídale a Dios que le dé la sabiduría para poderlo lograr. Él fue el diseñador de todos y cada uno de los idiomas. En Babel, Dios dio los idiomas a las personas. Por eso, cuando usted quiera aprender idioma, pídale: Señor, necesito que me dé sabiduría, entendimiento, gracia para poder entender este idioma. Él fue quien los creó. Amén. Ahora nos damos cuenta que la Biblia dice, y quisiera que pudiéramos volver a la porción que estábamos antes en Juan. En el verso 23. Dice la palabra en Juan 4:23, dice: mas la hora viene y ahora es. Quiere decir, Jesús le está diciendo, en este mismo momento, a partir de este momento, esto es una realidad. Jesús le está diciendo, la hora viene y ahora es. Es el momento donde se cumple cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y esto es un dato muy importante. ¿Cuál es la manera correcta de adorar a Dios? ¿Será llamándole por un nombre específico? ¿Será mencionándolo en un idioma específico? La Escritura me dice algo completamente diferente. La Escritura me dice que la forma de adorar a Dios debe ser con dos aspectos muy importantes: espíritu y en verdad. Y aquí es donde tenemos que detenernos.
espíritu. ¿Por qué debemos adorar a Dios en espíritu? Ponernos en comunión con Él. Cerramos los ojos, nos ponemos a lo mejor en una posición buscando conectarnos espiritualmente con Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios busca que ese tipo de personas, como tú y como yo, con nuestro corazón, que Él conoce nuestro corazón, busca que nosotros le adoremos. Pero la manera correcta de adorar a Dios es en espíritu y en verdad. Ahora, hay personas que adoran en espíritu, pero no en verdad. ¿Por qué? Porque sus corazones están llenos de mentira. Sus corazones están llenos de hipocresía. Sus corazones están llenos de falsedad. Yo recuerdo cuando era un niño, voy a hacer una historia de mi infancia. Yo conocí al Señor muy joven, cuando tenía unos 11 años. Y recuerdo que en mi iglesia, cuando terminaba la actividad, se repartían alimentos. Y conozco muchos muchachos de mi barrio que iban a la iglesia y entraban al culto para quedarse a comerse los alimentos. Esto es una realidad. Ellos entraban al culto para quedarse a comerse los alimentos. No es que no tuvieran comida en su casa. No, ellos en su casa tenían comida. Pero ellos venían a la iglesia, se bebían el culto y después se quedaban a comer y a reírse. Eran jóvenes, quizás no entendían mucho, pero yo recuerdo que yo, en mi corazón, siempre tuve algo muy claro. Y es que cuando yo me acercara a Dios, yo era una persona muy incrédula, yo no creía en Dios. Mi familia era una familia muy incrédula, con otro tipo de religión, otro tipo de creencia más natural. Eran personas que no entendían lo espiritual. Entonces mi familia, ellos no creían en Dios. Yo acepté al Señor un día en mi corazón por el compromiso con un amigo mío que jugábamos juntos en la calle. Yo le dije, yo no creo realmente en Dios. En ese Dios que tú predicas, yo realmente no creo en Él. No sé si existe. Para mí no existe. Pero como yo soy amigo tuyo, yo voy a hacer esa oración de fe que tú dices. Y yo hice esa oración de fe ese día. Y a partir de ese día, mi vida cambió drásticamente. Porque no es lo mismo vivir con Dios que vivir sin Él. No es lo mismo tener a Dios en tu vida, interviniendo, ayudándote, bendiciéndote, que vivir lejos de Él. Desde ese día, cuando yo conocí al Señor, después Dios se me mostró, cuando yo conocí al Señor desde ese día, una cosa siempre tuve presente y dije, yo me voy a acercar a Dios con un corazón sincero, sin dobleces, sin hipocresía para con Él, sin falsedades, sin mentiras. Hoy en día hay mucha gente que viene a la iglesia, que va a las iglesias, entran por la iglesia, se confiesan, se ponen de rodillas, se arrepienten, pero cuando salen siguen siendo iguales o peores. Y eso realmente no es lo que a Dios le agrada. Y lo hacen porque no conocen la Escritura. Porque si uno conoce la Escritura se da cuenta que la palabra te dice que Dios te busca para que le adores en espíritu y en verdad. Con un corazón sincero. Señor, vengo a adorarte de corazón. Sé que tengo muchos defectos. Todos tenemos defectos, ¿verdad? Pero lo importante es llegar al culto y decir, Señor, vengo a adorarte. Con mis virtudes, con mis defectos, pero con un corazón sincero. Y yo recuerdo que cuando comenzaban a dar los alimentos, yo que era un adolescente, tenía alrededor de 11 años, yo cogía la puerta y me marchaba a la iglesia. Y todo el mundo me decía que realmente, yo creo que realmente eso era, no sé, era mi mentalidad, ¿no? Y todos los muchachos, amigos míos del barrio, me decían, ¿y justo ahora te vas? Que llegó el momento de lo bueno, de la comida. ¿Ahora te vas? Y yo le decía, sí me voy, porque yo no vengo aquí a la iglesia a buscar la comida. Yo vengo a buscar a Dios. Yo vengo a conocer a ese Dios que nunca quise conocer antes, para que usted vea. Pero siempre he tenido eso presente en mi vida. Quiero acercarme a Dios de una manera sincera. ¿Por qué me tengo que acercar a Dios de una manera sincera?
Porque Dios no es como el hombre. El hombre mira lo que está por fuera. El hombre nos mira por fuera y a lo mejor, por ejemplo, si yo me parara aquí con una ropa sucia, rota, ¿cómo nos mirarían? ¿Cómo lo interpretaría aquel que está detrás de la pantalla si nos paráramos aquí de una manera incorrecta? ¿Por qué? Porque el ser humano mira lo que está por fuera. Pero qué bueno que Dios mira lo que está dentro de tu corazón. Él sabe tu corazón. Él conoce tu corazón, conoce tu vida, conoce mi vida. Y Él necesita, Él quiere tener una relación con nosotros. Pero la manera correcta de adorar no es con un nombre, no es con una letra, no es con una ideología, no es de una manera, no es circuncidándote. La mejor manera de adorar es como dijo Jesús, que es Dios, es en espíritu y en verdad. No importa si usted es gentil, no importa si usted es samaritano, no importa si usted es judío, no importa si usted es ortodoxo, no importa en qué región del planeta usted se encuentre, Dios busca que le adore en espíritu y en verdad. Y dice la Biblia que esos son los adoradores que Dios busca. Por eso no debemos dejarnos confundir. Ahora vemos personas que se enredan en el nombre, pero sin embargo vemos que no se congregan. Vemos que no se juntan en iglesia. Personas que, por ejemplo, se van al otro extremo y sin embargo se retraen. No buscan una iglesia, no se congregan, no hay una comunión con los hermanos. ¿Cómo puede permanecer una persona cristiana sin congregarse? ¿Cómo puede permanecer una persona? Mire, yo se lo digo por experiencia propia. La Biblia dice que los cristianos somos, o la Escritura muestra que somos como carbones. Cuando usted está prendiendo una fogata, aquí en España le gusta a la gente prender muchas fogatas, mucho fuego, mucho asadero. Qué rico cuando nos invitan a un asadero. ¡Oh, qué cosa más rica! Pero nos damos cuenta que para que el asado se haga correctamente tiene que tener un carbón bien encendido. Aquí tenemos algunos hermanos que son especialistas en eso. No necesariamente son pirómanos, pero saben hacer el carbón. Gloria a Dios. Y entonces los hermanos nos damos cuenta que el carbón tiene que estar unido. El carbón necesita, para dar un fuego correcto, tiene que estar unido. Entonces yo no concibo que a veces hay carbones que me digan a mí de que ellos allá separados en medio del monte sin congregarse pueden permanecer. Eso no es una realidad. Eso no es verdad. Porque en la Biblia nos muestra de que dentro de nosotros tenemos dos naturalezas, carnal y espiritual. Aquella que yo alimento más es la que más fuerte estará. Entonces, si yo me alejo de Dios, ¿qué va a sobreponerse sobre mí? La carne. Y la carne, dice la Biblia, que no se somete a Dios, ni tampoco puede. Yo no puedo acercarme a Dios, yo no puedo consagrarme a Dios siguiendo viviendo una naturaleza carnal, porque es imposible. Fíjense que dice que los designios de la carne no se someten a Dios, ni tampoco pueden. Por eso hay personas que cuando intentan de adorar o intentan de acercarse, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está muerta. Está muerta porque son personas que dicen que tienen a Dios, pero son carnales, viven en la carne. Buscan las cosas que a Dios no le agradan. Porque su vida espiritual no es una vida espiritual que está viva. ¿Cómo avivamos la vida espiritual? Congregándonos, buscando de Dios, orando, leyendo la Escritura. Avivamos nuestra comunión con Dios. Pero si no, nuestra vida se va a mantener así siempre. Ahora, si nosotros pensamos y decimos, ¿esto agrada a Dios? No. Porque fíjese que la Biblia dice que Dios busca que esos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Y hay personas que sí adoraban en espíritu y en verdad. Yo quiero dar dos ejemplos y con eso terminamos en esta mañana la palabra de Dios, lo que estamos compartiendo. Hay personas, porque usted dirá, pastor, ¿y eso se puede hacer? ¿Se puede verdaderamente adorar a Dios en espíritu y siendo alguien sincero? Sí se puede. Y esto trae recompensa. Trae recompensa sobre tu vida cuando tú eres una persona que te acercas a Dios con un corazón sincero, sin falsedad. No tienes que demostrarle nada al mundo, pero sí tienes que saber que Dios te ve. En el lugar más escondido, donde piensas que nadie te ve, allí Dios te está mirando tu corazón. Y esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3.
y habla de un rey llamado Ezequías. Ezequías fue un hombre íntegro delante de Dios. Y dice la Biblia en Segunda de Reyes 23, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Los que conocen la historia saben que Ezequías estaba herido ¿de qué? De muerte. Hasta Dios le había mandado un profeta a decirle que se iba a morir. Imagínense, la cosa estaba ya completamente definida. La orden estaba dada por aquel que determina lo que es la vida. Porque fíjese, le voy a decir una cosa. Nadie tiene poder sobre la vida del ser humano. Solo Dios. Él es quien la da, Él es quien la quita. Aunque el ser humano hoy en día está intentando hacer de toda barbaridad. Pero nos damos cuenta que por aquel que le dio la vida, había determinado que Ezequías debía morir. Inclusive mandó un profeta para decirle el mensaje, prepara tu casa porque vas a morir. Y este hombre se voltea. Él no se fue delante de la gente, él no hizo una reunión, él no dijo, mírenme para esto, cómo Dios me quiere matar hoy. No, él se volteó a la pared y hizo esta oración, Señor, tú conoces en mi corazón que yo he andado delante de ti en verdad y en integridad de corazón. ¿Usted cree que no tiene una recompensa cuando usted se esfuerza por andar delante de Dios en integridad? Dios le bendice. Aún la muerte no tuvo poder sobre Ezequías. Aún no tuvo poder sobre Ezequías cuando Dios determinó extenderle la vida unos cuantos años más. Pero ¿por qué Dios le prolongó la vida? ¿Por qué Dios le dio la bendición? Porque Dios vio que este hombre, desde que era un joven, se esforzó por vivir delante de Dios en una verdad y en una integridad. Y eso es lo que verdaderamente cuenta. No se enrede con nadie en conversaciones vanas. No se enrede que si somos judíos, que si somos gentiles. No se enrede que si el nombre de Dios es Jehová o no. No se enrede en esas tonterías. Lo único que tiene que saber usted verdaderamente es que usted y yo necesitamos vivir una vida que agrade a Dios. Y ese nivel no lo puede medir ningún ser humano. ¿Alguien puede medir la integridad que hay en su corazón? ¿Alguien puede medir si usted es una persona sincera o no? Yo lo dije el otro día en una predicación aquí, dije, hay personas que cuando usted la escucha hablar, qué tremendo. Yo lo escucho hablar y yo digo, ya esta persona no debería estar aquí. Ya esta persona debería estar con el Señor. Porque usted escucha hablar a las personas. Hay personas que usted lo escucha hablar y usted es mejor ni hablar con ellas. Porque ya esa persona debería estar en el cielo, no aquí. Son tan perfectos, son tan íntegros en su boca, pero cuando usted mira su vida, hermano, cuidado. Cuidado, hermano. Cuidado cómo nos conducimos, porque Dios mira verdaderamente nuestro corazón. Nehemías capítulo 7, verso 2. Nehemías 7:2. Nehemías mandó a 2 hombres que él tenía a su cargo, y estos hombres tenían una cualidad específica. Dice la palabra, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Cómo eran este hombre? ¿Cómo era este hombre? Era un varón de ¿qué? De verdad. Y era un varón temeroso de Dios. Y Dios sabe identificar a aquellas personas que son de verdad y que son temerosas de Él. Usted no se recuerda cuando Jesús conoció a los apóstoles. Hubo uno que se acercó y él le dijo, este es un verdadero israelita, en cuyo corazón no hay engaño ni falsedad. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón, no mira lo que está delante de sus ojos. Si nos miraran a nosotros quizás a lo mejor en unos años, el pelo ya se cayó, los dientes faltaron, hay muchas cosas que nos pueden afectar en nuestras vidas cuando nos miran.
Pero Dios no mira lo que el hombre mira. Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Dios mira nuestra vida. Y eso es lo más precioso, que Dios no mira realmente lo que mira el hombre. Dios no nos discrimina. Por eso no se enrede, hermano. Esfuércese en su vida. Y dije que iba a hablar de este tema para que quedara clara la realidad. Espero que eso haya quedado claro a la iglesia y que le sea de bendición también a aquellos que nos escuchan por internet. No se esfuerce ni se enrede en ningún tipo de conversaciones que no edifiquen. Céntrete, esfuércese en adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios le bendiga.